Listo. Entonces, ayer habíamos hablado de... Sí me están oyendo, ¿verdad? Sí, señor. Pero no vemos pantalla, ya alguien me está compartiendo. Sí, no, ok. Ok. Bueno, eso, muy bien. Esto, ayer habíamos hablado de que la reanimación había dos escenarios, ¿no? Un escenario en el cual el médico veía, o sea, estaba asistiendo al paciente, y otro escenario en el cual no se daba cuenta que el paciente hizo paro o llegaba de la calle. Entonces era el escenario del paro presenciado en el primer caso, y en el segundo caso del paro no presenciado. Esto en la guía sí está muy claro, porque en el caso del paro presenciado se plantea que lo más factible es que el paciente esté en un ritmo que es desfibrilable, y en el paro no presenciado se plantea que esté en un ritmo no desfibrilable, lo cual hace que la acción a tomar cambie. En el primer caso, cuando el ritmo probablemente sea desfibrilable, lo más importante es acercar un desfibrilador para corroborar esto, y en caso de que sí se descubra que tiene un ritmo desfibrilable, o sea, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, pues entonces se desfibrile. En el segundo caso, que es el paciente que tiene un paro no presenciado, esto es mejor darle compresiones altoras, y si le pueden dar asistencia ventilatoria, pues bien, haciendo ciclos de 30 a 2 durante 5 ciclos, o sea, 2 minutos. El paciente que está intubado, habíamos quedado en que uno de los reanimadores le hace compresiones altoras a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto, y el que le da asistencia ventilatoria le da una asistencia ventilatoria cada 6 segundos, más o menos. Casi siempre nosotros hemos hiperventilado a los pacientes. Eso de darle 10 ha sido como difícil, porque causa como, no sé, como ansiedad tener el ambú en la mano y no asistirlo. Pero la guía recomienda a esa frecuencia de respiraciones. La siguiente. Eso es lo que estábamos mencionando. Entonces, la prioridad en la RCP avanzada en el paro presenciado es la desfibrilación, y en el paro no presenciado son las compresiones altoras. Esa es la prioridad. Eso nos tiene que quedar como bien claro. La siguiente. Cuando uno examina los ritmos de paro, los 4 ritmos de paro, pues hay 2 ritmos, ayer los habíamos mencionado, que son desfibrilables, como es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Recuerden que no se puede olvidar el apellido de sin pulso, porque si es una taquicardia ventricular con pulso, el paciente no está en paro. Y los ritmos no desfibrilables es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Los 2 primeros pues tienen un pronóstico mejor, y los 2 segundos un pronóstico más desfavorable. La siguiente. Nosotros a veces nos ensañamos a reanimar pacientes, pero debemos preguntarnos siempre por qué hizo el paro, porque si no hacemos un diagnóstico que sea corregible la causa del paro, pues entonces nunca el paciente va a salir del paro. Entonces, esto nos da como una especie de algoritmo para que sigamos y nos hagamos las preguntas. Hay unas patologías que empiezan por H y otras por T, y que debemos preguntarnos en nuestra mente cuando un paciente está en paro. Entonces, por la H, la hipoxemia. Entonces, la hipoxemia puede llevar a un paciente a paro, y obviamente pues la resucitación con oxígeno al 100% sería su manejo. La hipotermia también. Sin embargo, nosotros acá en el trópico pues no tenemos casos de hipotermia, sí, porque excepto en niños, en neonatos, pero en adultos no, porque obviamente nosotros estamos acá en el trópico y las temperaturas no descienden tanto. Entonces, ustedes no ven pacientes que ingresan a los servicios de urgencia con hipotermia. Eso no lo ven acá en Bucaramanga. Entonces, porque nosotros no estamos en un país de estaciones. Sin embargo, en los países de estaciones, en las áreas frías, muy altas de la cordillera andina, probablemente se pueda ocurrir este fenómeno de hipotermia, y se deba considerar. Obviamente la hipotermia tiene un manejo muy particular, con soluciones calentadas, no en el horno microondas, sino con unas bombas de infusión que calientan líquidos
para que infundiéndole líquidos calientes a unas temperaturas cercanas a los 40 grados, 38, 39 grados, logremos calentar a ese paciente y sacarlo de la hipotermia. También se ha usado soluciones a través de soluciones calientes, a través de la sonda vesical, incluso soluciones en la cavidad abdominal, soluciones calientes, y obviamente mantas térmicas. Pero ese es otro cuento y nosotros no estamos como familiarizados con esto y pues no podríamos como mostrar una experiencia nuestra. También las alteraciones de los hidrogeniones, ¿sí? La acidemia, ¿sí? Nos puede llevar a paro. Algunos pacientes tienen patologías que los llevan a esta condición, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, por ejemplo, y si no se corrige pues el paciente, a pesar de que lo reanimemos, yo creo que no va a salir, porque no se corrigió la causa. Los trastornos electrolíticos del potasio, principalmente la hipocalemia y la hipercaliemia, también son factores que se deben corregir. Hay pacientes, por ejemplo, que abandonan la hemodiálisis o la diálisis y llegan a los servicios de urgencias con arritmias cardíacas y a veces hacen paro y descubrimos que tienen una hipercaliemia, por ejemplo. Y si el médico no le da las medidas generales del manejo de la hipercaliemia con soluciones glucosadas asociadas a insulina, con gluconato de calcio, con diuréticos, etcétera, probablemente pues el paciente no va a salir del paro, así lo reanimemos mucho tiempo. Entonces, es una condición que también se debe pensar en el paciente que está en paro. Los pacientes que tienen pérdida de volumen de forma aguda, ¿sí? Ya sea por sangrados, sea por diarrea, por vómito, etcétera, o evaporación, pues también puede llegar a paro. La hipovolemia se ha visto involucrada en muchos pacientes, sobre todo en el trauma, y si no se corrige la hipovolemia con hemoderivados o con soluciones electrolíticas, pues probablemente el paciente no salga del paro, así lo reanimemos con todo el algoritmo que está en la AJA. Con respecto a las T's, los tóxicos, es muy importante porque a veces hay cuadros oscuros de pacientes que no tienen una historia como muy, muy confiable y hacen paro y dentro de la sospecha están los tóxicos. A veces habrá que dentro de la reanimación indagar por estas sustancias. Voy a poner un ejemplo que me pasó tal vez a principio de año o el año pasado, a final de año, no estoy seguro ahorita. Un paciente, una pareja de pacientes, no sé, hicieron como un pacto, eran novios, hicieron como un pacto de novela y decidieron ingerir después de desayunar, incluso de hacer ejercicio en la mañana, decidieron ingerir una dosis de cianuro. Y antes de eso hicieron un video, grabaron despidiéndose de sus personas queridas y amigos. Y el muchacho, era un tipo relativamente joven, le envió el video a un gran amigo que vivía, creo que en el mismo edificio, o muy cerca de él. El muchacho, el amigo, corrió a rescatarlo y en el video, cuando yo lo estaba reanimando al muchacho, porque la muchacha no llegó a la clínica, la muchacha llegó a otra clínica, y a la clínica donde yo estaba llegó fue el paciente masculino y cuando estaba reanimándolo yo vi el video que me mostró el que lo llevó y ahí decía que se había intoxicado con cianuro. Entonces buscamos en ese momento el antídoto y se lo pusimos y le pusimos creo que fluoroacetato de sodio y con eso el paciente salió del paro. Entonces, después, obviamente, el paciente hubo necesidad de continuar pues, las maniobras por reanimación. Esto le fue bastante bien. Él fue llevado al hospital universitario, me acuerdo, porque no tenía seguro con la clínica donde yo trabajo. Y siga. Y entonces, ¿cómo se llama? No, o sea, bueno, perdón. Entonces,
en el hospital universitario siguió la atención y 2 días después fue llevado a San Camilo. Entonces, si no hubiéramos sabido que se había intoxicado con algo y identificamos el tóxico y no hubiéramos dado o puesto el antídoto, pues nunca se hubiera salvado. Así lo hubiéramos reanimado y habiendo conocido el algoritmo de reanimación. Entonces, mira la importancia en ese caso. Los pacientes que tienen trauma también, recuerde que el neumotórax, atención, si no se le descomprime el tórax, pues obviamente el paciente va a tener un colapso cardiovascular porque los vasos de retorno venoso se van a acodar y va a terminar con una precarga límite o muy inferior que lo va a llevar al paro. Obviamente también el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral produce este efecto fisiopatológico. El hemotórax masivo, que es un paciente que tiene un sangrado masivo en la cavidad pleural. Si no se le coloca, se le hace una toracostomía y obviamente el resto de la reanimación, si requiere hemoderivados, pues hemoderivados, el paciente no va a salir porque le va a pasar más o menos parecido a lo del neumotórax. Va a haber una desviación del mediastino hacia el lado contralateral y los vasos de retorno se van a acodar y la precarga cae. El paciente que tiene taponamiento cardíaco también es un paciente que por trauma, por ejemplo, si no se le hace una ventana pericárdica, ese paciente probablemente va a fallecer. Ustedes ven estos 3 casos, ustedes los ven frecuentemente en el hospital, en pacientes heridos, ¿sí? Pacientes heridos con arma cortopunzante o arma de fuego, y que muchos son llevados a manera de timbre a la sala de cirugía y les hacen toracotomía, les hacen ventana pericárdica y a veces laparotomía y le hacen la corrección de los daños primarios y los pacientes se salvan. Entonces, pero obviamente esto tiene que tener un equipo pendiente de esto en el hospital. Afortunadamente existe este equipo de trauma y se han salvado muchísimas vidas usando este tipo de alerta. Obviamente estoy hablando del timbre que está en la parte interior, no del timbre que manejan los celadores, que ustedes lo habrán oído sonar todos los días, y es un timbre pues prostituido porque lo maneja el que quiere y timbra cualquier cosa sin necesidad de que sea una urgencia. Ese no es el timbre, es el otro timbre de salas de cirugía. Otra T es el tromboembolismo pulmonar. Ese yo no le veo como tanto relevancia en paro porque yo no podría corregir un tromboembolismo pulmonar sin una trombectomía mecánica, lo cual es un procedimiento verdaderamente difícil, complejo, de radiología intervencionista, etcétera, y probablemente no va a salir de eso. La trombolisis en reanimación también está bastante cuestionada. La trombosis coronaria, que es tal vez la patología más frecuente del adulto, o sea, el infarto del miocardio, es el que tenemos que tener siempre presente. Lo puse de último, pero no es el último, tal vez sea el primero de las tres en las cuales tenemos que pensar en los adultos, ¿sí? De que el paciente hizo paro porque tuvo un síndrome coronario agudo. Y obviamente este sí tiene tratamiento. Recuerden que existe un algoritmo de manejo de pacientes con infarto agudo del miocardio, ST y no ST. En los sitios donde hay hemodinamia, muchos pacientes de estos se salvan gracias a que se le puede intervenir el vaso culpable y de esa forma el paciente puede sobrevivir, pero no sobrevive obviamente si no le hacemos esto, y solo le hacemos reanimación convencional porque probablemente la isquemia del miocardio es lo que lo está matando. La siguiente. Ustedes han oído hablar de los accesos vasculares. Entonces, en reanimación se usa el acceso intravenoso, que es el que estamos familiarizados, casi que en el ADN, en las enfermeras, en las auxiliares, en las jefes, existe una especie de marca en la cual ellos cada vez que ingresa un paciente crítico a un servicio de urgencias lo quieren canalizar sea como sea. ¿No? Ustedes han visto eso, las enfermeras encarnizadas canalizando pacientes. Eso con respecto al acceso intravenoso. Esto es frecuente, ustedes ven eso en todas las reanimaciones en el hospital. No es así el acceso intraóseo, porque a pesar de que sí está en la guía,
depende de la experiencia que se tenga en cada centro. Entonces, por ejemplo, nosotros en el hospital universitario donde ustedes están, no tenemos agujas intraóseas para adultos. Entonces, no se podría hacer un acceso intraóseo porque carecemos del elemento clave que es la aguja. Tampoco tenemos aquellas pistolas que lanzan agujas intraóseas. Entonces, pues obviamente al no tener el elemento, pues no podemos hacer el acceso vascular intraóseo. Sin embargo, esto se recomienda que cuando existen estos elementos, que en algunos sitios sí los hay, se escojan en caso de que el acceso intravenoso sea difícil, que muchas veces lo es, se escoja el acceso intraóseo y por allí se pueden infundir líquidos y medicamentos. Entonces, hay unos sitios que se pueden escoger, el médico tiene que tener en la cabeza cuáles son esos sitios. El primer sitio recomendado, vamos a la tibia, todos recuerden, hueso, la tibia, un hueso triangular que tiene tres caras, la cara medial o interna, la cara externa y la cara posterior. Entonces, ustedes toman de punto de referencia la tuberosidad anterior de la tibia, que está en la parte proximal del hueso, sobre el borde anterior de la tibia, y debajo de esa, marcando 2 dedos por debajo de esa tuberosidad, pero sobre la cara interna, se puede hacer el acceso. O sea, el acceso es como la parte superior de la cara interna de la tibia. Ese es como el primer sitio que se debe escoger. En caso de que allí no se pueda, por X o Y razón, infecciones, etc., se puede escoger la porción distal del fémur. El fémur en la parte inferior, ya no es cilíndrico, sino que se abre y también forma una pirámide triangular, pero esta pirámide tiene una cara anterior, una postero interna y otra postero externa. Entonces, sobre la cara anterior, en la región distal, a través del tendón del cuádriceps crural, vamos a hacer el acceso vascular. Entonces, son como los 4 sitios posibles: 2 tibias, 2 fémur. También recomiendan o aconsejan la cresta ilíaca. Sin embargo, pues suena un poco más temerario la cresta ilíaca. El esternón también lo pueden recomendar. También me parece más temerario. Le da uno como más confianza a la tibia y el fémur que los huesos más proximales. La siguiente. Entonces, ahora sí llegamos como al sitio de los ritmos del paro y qué debemos hacer. Entonces, obviamente, en la parte a la izquierda donde dice adrenalina, esa es el acceso vascular. O sea, nosotros vamos a tener varias funciones. Una función que generalmente está delegada a la enfermera o a la auxiliar de enfermería, y es que la adrenalina como medicamento vasopresor a una dosis de 1 miligramo por dosis. La ampolla viene de 1 centímetro por 1 miligramo. Entonces se le debe aplicar cada 3 minutos y a la enfermera se le debe dar esta orden. Yo no le estoy diciendo que lo haga después de aquí, después de allá, no. Solo por el reloj cada 3 minutos, sin importar lo que estemos haciendo dentro de una reanimación, excepto la defibrilación. Entonces la enfermera va a contabilizar cada 3 minutos y le va a colocar un miligramo de adrenalina. O sea, cada vez que coloquemos medicamentos en la vena a los pacientes, nosotros debemos aplicar, según la guía, 20 mililitros de solución salina normal y debemos elevar la extremidad. Así está consignado en la guía. Sin embargo, a nosotros siempre se nos ha olvidado este pedacito, este pedazo, y le hemos dejado como un goteo continuo, no un chorro, pero un goteo de líquidos continuo para arrastrar estos medicamentos desde la extremidad superior hasta la circulación general, porque necesitamos es que le llegue a la circulación general, no que se le quede el mililitro en el brazo o en el antebrazo del paciente. Entonces, con 20 mililitros es suficiente para arrastrarlo a la circulación general. Entonces ya tenemos el paciente. Recuerden que había un paciente que no responde, que no respira o jadea y que no tiene pulso carotidio en 10 segundos. Entonces vamos a verificar los dos escenarios. En el escenario del paciente con paro presenciado o en el escenario de paro no presenciado. Entonces habrá 4 posibilidades de los ritmos del paro. 2 que son defibrilables, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y los otros 2 que veremos más adelante, que son los no defibrilables. Bueno, con respecto a los ritmos defibrilables, que es la diapositiva que está ahí, pues la guía recomienda que apenas
nosotros identifiquemos la arritmia, ¿sí? Debemos desfibrilarla. Y habíamos quedado ayer que en el bifásico usábamos 200 julios y en el monofásico 360 julios. La enfermera del lado izquierdo se hace del lado izquierdo. Cuando tenga el acceso vascular, le va a infundir, apenas tenga el acceso vascular, una dosis de 1 miligramo de adrenalina cada 3 minutos, como ya lo habíamos dicho. Bueno, después de desfibrilar el paciente, esto también dijimos ayer que no deberíamos verificar ni ritmo, no deberíamos verificar ni el pulso ni el ritmo, sino que deberíamos volver a hacerle RSP. O sea, otra vez compresiones al tórax, porque el corazón probablemente estaría aturdido y entonces esto duraría algunos segundos si es que va a reanudar un ritmo, en este ritmo mostrarse. Y el médico quedaría como paralizado y no podría hacer como nada porque no tiene ningún ritmo a la vista. Entonces la guía dice que es mejor darle compresiones al tórax por 2 minutos, haciendo 30 compresiones por 2 asistencias ventilatorias en el paciente no intubado, 5 ciclos, 2 minutos. Y al cabo o al final de los 2 minutos sí le debe verificar el ritmo y el pulso. Y entonces aparece que sigue en lo mismo, sigue en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso. Habíamos quedado que esos ritmos, cada vez que uno los identifique, los debe desfibrilar de la misma forma con 200 julios para el bifásico y 360 para el monofásico. Y que después de desfibrilar íbamos a hacer RCP y 30 compresiones por 2 asistencias ventilatorias, 5 ciclos, 2 minutos. Probablemente ya han pasado 3 minutos desde que iniciamos la reanimación y el paciente requiera una dosis de adrenalina. Nosotros la adrenalina ya les dije que no estaba ligada a ningún momento de la reanimación, sino al tiempo que haya transcurrido, y cada 3 minutos es el tiempo que la guía nos aconseja. Bueno, íbamos en que lo habíamos reanimado 2 minutos y vamos a volver a verificar en qué ritmo está. Y nos damos cuenta de que sigue en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso, lo cual nos obliga a volverlo a desfibrilar. ¿Con cuánto? Con 200 para el bifásico y con 360 para el monofásico. Aquí hay un cambio un poquito porque ya nos hemos dado que hemos fracasado y que el paciente continúa con una arritmia que requiere de pronto un antiarrítmico y la guía recomienda amiodarona. La amiodarona, recuerden que viene en ampollas de 150 miligramos y lo que se busca es colocarle 300 miligramos en una dosis en bolo. Y ve, no se diluye, se pone directa. Todos los medicamentos en el paro, todos, incluyendo los antiarrítmicos, se ponen directos. ¿Por qué? Porque el paro son los pocos minutos de posibilidad que un paciente tenga para salir de él. Y si le colocamos infusiones, probablemente terminemos en la San Pedro o en los Olivos quitándole las infusiones, porque se demora 24 horas en impregnarse. Entonces, lo que la guía dice es que debemos aplicar estos medicamentos en forma directa. No hay que diluirlos, se pone directo y después de de las 2 ampollas de amiodarona se le colocan 20 mililitros de solución salina normal, como habíamos acordado que se le hace para todos los medicamentos intravenosos. Bueno, seguimos. Después de desfibrilarlo, íbamos ahí en frente de la amiodarona, le vamos a hacer RCP, 200 julios para el bifásico y 360 para el monofásico, 5 ciclos, 2 minutos. Probablemente acá hayan transcurrido otros 3 minutos que nos obliga a colocarle una dosis más de adrenalina, otra vez 1 miligramo de adrenalina, como habíamos quedado desde el principio. Después de realizar la reanimación de los 5 ciclos, vamos a volver a verificar el ritmo y el pulso y nos damos cuenta de que sigue en fibrilación ventricular y sigue en taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Vuélvalo a desfibrilar. 200 para el bifásico y 360 para el monofásico. La siguiente. Ok. Entonces, bueno, después de esa desfibrilación, volvemos a hacerle RCP, 30 compresiones por 2 asistencias ventilatorias, 5 veces, 2 minutos. Esto es la repetidera, pero es que así se nos debe quedar porque es mecanizado, totalmente mecanizado. O sea, uno no se debe salir, sino debe hacerlo de esa forma mecánica. Después de los 2 minutos, vamos a volver a verificar y sigue en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso.
Obviamente tenemos que desfibrilarlo nuevamente. Lo mismo, 200 bifásico, 360 monofásico. Y vamos a colocar una segunda dosis de amiodarona, pero ahora es la mitad de la primera, es 150 miligramos, o sea, una sola ampolla, directa, sin diluir, seguida de 20 mililitros de solución salina normal. Esa es la segunda y última dosis de amiodarona, ya no hay más. Probablemente hayan transcurrido ya 3 minutos para colocarle dosis adicional de adrenalina. Otra vez 1 miligramo intravenoso, seguido de 20 mililitros de solución salina normal. La reanimación se continúa después de la desfibrilación con compresiones al tórax y asistencias ventilatorias 32, 5 veces, 2 minutos. Y al cabo de los 2 minutos volvemos a verificar y siguen lo mismo. Mira, no ha pasado nada, sigue fibrilando, sigue en taquicardia ventricular sin pulso. Y pues tocará desfibrilarlo porque estábamos en una reanimación y entonces pues ahorita más tarde les aconsejo cuándo sí o cuándo parar o cuándo no parar. En este caso, pues vamos a seguir, ¿sí? Porque lo que queremos es como desarrollar todo el algoritmo. Entonces, pues lo vamos a desfibrilar igual 200 y 360 julios dependiendo bifásico o monofásico. Después de la desfibrilación sigue RCP, como hemos estado canzoneando desde el principio, 30 por 2, 5 veces, 2 minutos. Volvemos a verificar ritmo y pulso y siguen lo mismo. O sea, no ha pasado nada. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, el grupo de manejo debe preguntarse, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la guía dice que si usted decide continuar, ¿sí? Entonces busque otro antiarrítmico y nos aconsejan la lidocaína. Lidocaína al 1 o al 2%. Y nos recomiendan, así como la amiodarona, intercalar 2 dosis. Y la dosis es igual, no como la amiodarona, sino la dosis de la lidocaína sí es igual. Y nos dice que le pongamos 1.5 miligramos por kilo. Y esto vamos a hacer como un ejercicio de matemáticas en el cual les quiero recordar que un mililitro de lidocaína al 1% tiene 10 miligramos y al 2% tiene 20 miligramos. Entonces, un paciente de 80 kilos, si yo multiplico 80 por 1.5 me da 120, ¿verdad? 120 miligramos. Entonces, la orden para la enfermera es colóquele 6 centímetros de lidocaína al 2% intravenosa directa. O colóquele 12 centímetros de lidocaína al 1% en forma directa, dependiendo cuál de las dos tiene, la del 2 o la del 1. Siempre recordar que los medicamentos se deben asociar con o seguir con solución salina normal. Bueno, al revisar que el paciente sigue fibrilando, lo vamos a desfibrilar con 200 y 360 julios para bifásico y monofásico. Y si es el tiempo de colocarle adrenalina, pues adrenalina tendremos que colocarle porque esa no se suspende nunca, ¿sí? Hasta que uno decida suspender la reanimación. Siempre le colocará adrenalina cada 3 minutos. Y vuelve a hacerle RCP 32, 5 veces por 2 minutos. Y vuelve a verificarle al cabo de los 2 minutos el ritmo y pulso, y sigue en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Obviamente, como habíamos dicho, le aplicamos la segunda dosis de lidocaína, que es igual que la primera, 1.5 miligramos por kilo. Así está en la guía. Entonces, repito, depende del peso del paciente, pero el ejemplo fácil de números redondos es el de 80 kilos, para decir que si le va a colocar 120 miligramos, serían 6 centímetros al 2 o 12 al 1. ¿Sí? Esa sería como la matemática elemental de nosotros, que no somos muy buenos para eso. Bueno, y ese sería como el algoritmo que debemos hacer. Y ahora sí sigue lo que tal vez todos se preguntan, ¿y cuándo va a parar? La siguiente. Entonces, probablemente yo le dé reanimación prolongada a un paciente que tenga hipotermia. Es el mejor ejemplo, la hipotermia, pero nosotros no tenemos la experiencia por lo que no somos un país de estaciones, pero es el mejor ejemplo y ha habido reanimaciones sin secuelas neurológicas hasta de más de 60 minutos. Entonces, ojo con la hipotermia, que tal vez sea como el mejor ejemplo. Sin embargo, hay otros buenos ejemplos, como el paciente electrocutado. También, ahora que he hablado del electrocutado, ese tema también lo vamos a hacer, paciente electrocutado. Esto, con respecto al electrocutado también, porque el electrocutado es un paciente que previamente probablemente estaba sano y tienes un accidente probablemente laboral
o una exposición, digamos que accidental en la casa o en el trabajo. Entonces, en general son pacientes jóvenes y entran en fibrilación ventricular fácilmente, la cual persiste, 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 persiste. Entonces, se ha documentado que esos pacientes también en reanimaciones prolongadas, haciéndoles este algoritmo que acabamos de ver, se ven beneficiados. Yo puedo hablar de un ejemplo, ¿sí? Siempre lo menciono porque a veces es mejor decir las cosas que han sucedido para que la gente entienda que sí es cierto. Una vez, hace muchos años, ahí en el hospital, llegó un paciente joven que tenía como 19 o 18 años y estaba en una azotea en el barrio Campo Hermoso y estaba robándose la luz para conectar abajo, en el primer piso, en la calle, una vitrina de bombillo, de esas de calentar empanadas. Y no sé qué haría mal, de tal modo fue que allá arriba resultó electrocutado y tuvieron que bajarlo de la azotea y lo llevaron al hospital universitario. Yo pienso que ese paciente tuvo que haber durado no menos de en el trayecto. El paciente llegó con fibrilación ventricular y le hicimos todo el algoritmo como usted lo ve. Con un residente, me acuerdo que estaba como en primero o segundo año de medicina interna, ahora él es un gran es electrofisiólogo, y recuerden que cuando uno empieza una reanimación, todo el mundo acude, todo el mundo, etcétera, pero a medida que pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo, la gente se va retirando porque ven que las posibilidades son ya reducidas. Quedamos prácticamente la jefe, la enfermera, auxiliar, el residente y yo haciendo la reanimación de este paciente. Y como en el minuto 40 de reanimación, el paciente recuperó el pulso. Entonces, bueno, recuperó el pulso. A esas alturas del paseo ya lo habíamos situado todo y tuvimos que llevarlo a un ventilador, a monitores para acoplarlo a la ventilación mecánica. Resulta que como 10 minutos más tarde, la enfermera nos llamó que ese paciente estaba agitado, que se iba a extubar, ¿qué tal? Y eso nos llamó muchísimo la atención y corrimos a mirarlo. Y sí, el paciente hacía apertura ocular espontánea, nos seguía con la mirada. Yo creo que por dentro nos decía malparidos que me hicieron, pero de todos modos nos dimos cuenta de que estaba bien. Y entonces, obviamente, no lo podemos extubar, lo acoplamos, lo sedamos y lo acoplamos a la ventilación mecánica y el paciente fue a la UCI de la clínica Comuneros y una semana después fue dado de alta caminando, pero fue para la casa, probablemente seguirá robando luz. Entonces, ese paciente es un buen ejemplo del manejo de paciente electrocutado. La reanimación prolongada por paciente electrocutado. En inmersión también, pacientes que tienen ese síndrome que llaman ahora casi ahogado, también, porque a veces la cantidad de agua que ingresa al pulmón no es suficiente como para producir el colapso completo de los alvéolos y si hacen paro, pero el paciente se puede salvar si se le hace una reanimación adecuada e incluso una reanimación prolongada. Los intoxicados, ya lo habíamos dicho, pacientes intoxicados generalmente son personas jóvenes, sanas, que deciden tomarse o accidentalmente lo hacen, etcétera, y tienen un evento que los lleva a un paro y que tal vez con el uso de antídotos puedan salir. Entonces también hemos tenido ejemplos afortunados de esto. Y finalmente metieron allá a los menores, pero yo a los niños no les veo con mucha posibilidad, porque cuando un niño hace paro, ha recorrido todo un trayecto de cosas, ¿sí? de sepsis, de hipoxia, y tal vez el paro sea la parte final. Si no lo sacamos de ese evento antes del paro, ahora menos. Sin embargo, probablemente por el valor social, etcétera, esto está metido dentro de la reanimación prolongada, pero yo no le veo como mucha cabida a eso. La siguiente. Ahora, para finalizar, están los ritmos no desfibrilables. Entonces, que es más fácil porque son dos, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, recuerden que como no se pueden desfibrilar, entonces le vamos a quitar lo que le poníamos a los otros, le vamos a quitar la desfibrilación.
como no son ritmos que se benefician de antiarrítmicos, pues le quitamos los antiarrítmicos. O sea que nos quedamos solo con la adrenalina. Entonces le vamos a colocar, después de tener un acceso vascular, una dosis de adrenalina de 1 miligramo cada 3 minutos. Esa sería como la parte medicamentosa. Con respecto a la parte ya de la RCP, pues le vamos a hacer RCP igual de la misma forma, 30 compresiones por 2 asistencias ventilatorias 5 veces por 2 minutos. Y volvemos a verificarle el ritmo y pulso al finalizar estos 2 minutos. Y si continúan lo mismo, pues le volvemos a hacer RCP, 30 por 2, y a los 2 minutos volvemos a verificar y sigue en asistolia, actividad sin pulso, le volvemos a hacer RCP y no va a cambiar de ahí en adelante para nada. Y lo único que vamos a hacer es colocarle adrenalina cada 3 minutos. O sea, nosotros no lo vamos a desfibrilar, no le vamos a colocar amiodarona, no le vamos a colocar lidocaína, no le vamos a hacer nada. Excepto que tengamos una causa identificada y busquemos cómo corregir la causa. Pero con respecto al algoritmo, no hay que hacerle absolutamente nada más. Entonces, eso es como lo que yo quería comentarles. Hay una duda un poco de la ética, ¿sí? Y es, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Pues esa respuesta no la van a encontrar, pero nosotros a medida que nos vamos curtiendo en el tiempo, ¿sí? Vamos a tomar la decisión. El médico es el que toma la decisión. Entonces, pues obviamente, nosotros durante la reanimación vamos a auscultar otras cosas. Por ejemplo, qué patologías tenía el paciente. Entonces, a veces dicen, no, tiene una fibrosis pulmonar, o le vemos un catéter de hemodiálisis, o le vemos que, o nos dicen que tiene una enfermedad metastásica, etcétera. Y entonces ya empezamos a pensar que esa reanimación no tiene mucho sentido, porque tiene una enfermedad terminal. Pero eso solo lo sabremos dentro de la reanimación. Probablemente no lo sepamos hasta que no tengamos los datos esos, porque error sería que no reanimáramos y el paciente, pues, cuando a uno lo llevan a una clínica o a un hospital, la familia cree que algo mágico va a pasar, que lo van a salvar. Entonces, pues, uno debería iniciar las reanimaciones de estos pacientes hasta que se llene de argumentos, ¿sí? O hasta que haya desarrollado todo el algoritmo y decida que no hay salida. O sea, que el paciente no tiene respuesta y tomar la decisión de suspenderlo. No lo vamos a contabilizar en tiempo porque es muy difícil. Yo sí recomiendo desde el punto de vista legal que inicien reanimaciones y hagan historia clínica después, porque lo que queda es la historia clínica. Y si en la historia queda que lo reanimaron, no es lo mismo a que quede que no lo reanimaron y a uno lo demanden y le digan es que lo dejaron morir, no le hicieron nada. Entonces, es mejor iniciar y después de llenarse de motivos, puede uno suspender. Pero siempre iniciar reanimación. Obviamente habrá excepciones. Si ustedes ven un paciente con rigidez cadavérica, livideces, o con un chulo parado en el hombro, pues obvio no. Pero casi siempre son pacientes que la familia cree que tiene alguna posibilidad y que algo mágico les va a suceder y que alguien lo va a salvar. Entonces, legalmente es mejor. Otro consejo, tal vez los ritmos defibrilables, cuando se documenta el paro en ritmo desfibrilable, tal vez tenga mejor pronóstico. Recuerden que los médicos intensivistas y de cuidado intensivo siempre preguntan, ¿y cuál fue el ritmo del paro? ¿Por qué? Ellos saben que el pronóstico está muy ligado a la prontitud de la atención y si el ritmo es un ritmo desfibrilable, probablemente le vean un mejor pronóstico a que uno diga, no, era una asistolia. Ellos no han escrito nada de esto, pero casi siempre preguntan cuánto tiempo duró la reanimación y tienen como metas ocultas, porque no están escritas, que después de 20 minutos de una reanimación en ritmo desfibrillable y que el paciente pues no se beneficie de reanimación prolongada, es mejor que no es candidato para llevar a la UCI porque se va a morir prontamente o va a tener muchas secuelas neurológicas. Entonces ellos probablemente nos van a decir, bueno, cuando tengamos el cubículo nosotros le avisamos, pero ellos lo que están buscando es una ventana de tiempo en la cual el paciente se defina, ¿sí? Que ya pues obviamente haga otro paro, y ese es el cubículo más difícil de hacerle aseo y nunca lo vamos a tener. O se lo van a dar a otro, pero no al que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Pidiendo. Y con los ritmos no desfibrilables, después de 10 minutos también el pronóstico se ensombrece y ellos quieren que no les lleguen pacientes reanimados en la asistolia que salen del paro después de 10 minutos. Obviamente hay excepciones, ¿no? Ya las mencionamos, de las reanimaciones prolongadas. Pero casi siempre
Esa es como la conducta que ustedes van a ver. Pero esa pregunta, que ¿cuánto tiempo? No la van a encontrar porque la ética estaría ahí puesta en vilo y nadie va a poder escribir eso. Lo otro que ustedes tampoco van a ver acá es que ¿cuándo lo intubaron? No, tampoco. Aunque todos los pacientes resultan intubados en la, en la, en la reanimación, casi todos en los sitios donde hay médicos que intuban, como en el hospital universitario o en las clínicas, dentro de una reanimación terminan intubados, pero la guía no lo dice porque si lo dijera confinaría al, al paciente o al médico de que si no lo logró intubar, tal vez habría una mala práctica, ¿no? Porque si la guía recomienda intubarlo y el médico no lo intuba, entonces la guía dice que no, que es lo mismo darle asistencia bolsa máscara que, 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 y manejarlo de esta forma que intubar. Entonces, esto es como lo que yo les quería comentar. Ahora sí las preguntas. Yo tengo una pregunta. A ver, cuéntame. Es que, o sea, digamos en la parte legal para los ritmos no desfibrilables, yo obligatoriamente tengo que durar los 8 minutos del algoritmo, digamos, como para salvarme de la parte legal mínimo 8 minutos y el Pues no resto. hay un tiempo escrito, no hay un tiempo escrito, ¿sí? Tiempos no hay. Pero yo sí recomiendo que una persona la reanimen, ¿sí? Y usted va a tomar la decisión si continúa o no continúa, porque en un ritmo no desfibrilable, pues el pronóstico es más sombrío, ¿no? Entonces, pero sí es mejor que lo reanimen. ¿Por qué? Porque es que lo que yo he visto cuando hemos resultado demandados ha sido que el paciente llega y el médico no es que esté equivocado, sino que dice, no, este paciente no se debe reanimar y toma una decisión de esa forma. Y eso pues queda en una historia donde no se le realizó reanimación, no se hizo nada. Entonces el familiar, el astuto de la familia dice, lo voy a demandar y demanda, y cuando piden la historia se dan cuenta de que no lo reanimaron. Y entonces, pero ¿por qué no lo reanimaron si lo llevaron y estaba en paro? Entonces, tener que demostrar que era que tenía una enfermedad terminal o cosas de esas es más complicado. Entonces, a mí me parece que es mejor reanimarlos y después uno toma la decisión de decir, no salió, ¿sí? Y ya, punto, ¿sí? Es el médico el que tiene la autonomía, pero es mejor eso a una demanda donde usted no pueda defenderse, porque ya en la demanda lo que importa es la historia clínica, ya no importa lo que usted piense, sino la historia clínica, porque es lo que queda ahí consignado. O sea, yo tengo la autonomía para decir si solo lo reanimo 2, 4, 6 minutos y no tengo tanto problema con la parte legal, ¿sí? Exacto, exacto. Ah, listo. Usted es la que decide cuánto tiempo va a reanimar el paciente. Porque si usted sabe que un paciente tiene una enfermedad, digamos, ingresó al servicio de urgencias, usted no sabe nada del paciente, pero empieza una reanimación. Pero 3 minutos después le dice la hija, no, es que pobrecito, tiene un cáncer pulmonar metastásico a cerebro. Pues obviamente ese es un argumento de peso para uno suspender una reanimación, ¿sí? Entonces, obviamente con eso, porque ¿a quién está reanimando? A un paciente que tiene una enfermedad terminal, avanzada. Entonces, pues no tiene sentido. Pero antes no lo sabías, lo supo ahora que lo preguntó. Pero pero ya había empezado una reanimación. Entonces, ese sería el momento, por ejemplo, de ese paciente, ¿sí? Y así habrá otras patologías y cosas donde usted tome la decisión, pero la decisión es médica. El médico es el que toma esa decisión. Ah, listo, Doc, muchas gracias. Ok. Venga, Daniel, para mañana quedó, ¿alguien va a preparar lo de la vía aérea? Sí, señor, yo la voy a preparar. Vale, listo. Entonces mañana nos vemos a las 6 con vía aérea, ¿listo? Y el lunes yo les hago ATLS. Y busquemos de los temas que yo les mandé, a ver quién hace el del martes y el del miércoles, ¿vale? Vale, doctor. Doctor, una pregunta. Para vía aérea como tal, ¿nos sugeriría alguna bibliografía o alguna referencia? Mire, yo lo que quiero es, digamos que es, no basado como en algo como muy cuadriculado, sino que yo lo que quiero es que ustedes me digan cuáles son las indicaciones, cómo se hace una intubación,
qué tubo voy a usar, depende del tamaño de la persona, ¿sí? Cuánto lo voy a introducir, cómo lo voy a, ¿sí? Hasta cómo lo voy a fijar, ¿sí? Eso, si uso hoja recta, si uso hoja curva, ¿sí? Esto es lo que yo quiero, ¿sí? Podrán hablar muchas otras cosas de elementos supraglóticos, pero solo por mencionarlos, porque digamos que nosotros en la vida real no tenemos máscaras laríngeas con bitubos, fast track, ¿sí me entiendes? O sea, en la vida real eso todavía no está, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener en los años rurales laringoscopio y tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, pues, saber de eso, qué es lo que vamos a tener. Después, cuando tengamos otros elementos, pues, buscaremos, ¿sí? Cómo se aprende con otros elementos. O sea, ya que tiene Kim Vision, un videolaringoscopio, cosas de esas. Obvio, más fácil, pero ustedes no lo van a tener. ¿Vale? Listo, doctor. Doctor, Ok, yo tengo entonces una nos vemos pregunta. mañana. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los Cuenta. cuidados que debo tener con un paciente que logra salir exitosamente del paro? Bueno, hay otro tema ahí que es los cuidados por reanimación. Entonces, casi siempre esos pacientes deben ir a unidades de cuidado intensivo, casi siempre deberán manejarse con vasopresores, con antiarrítmicos, se les debe buscar la causa, ¿sí? de la patología para poderla corregir. Y algunos de ellos incluso se han llevado hasta la hipotermia, ¿sí? Para favorecer el cerebro. Pero ese sería como otro tema. Digamos que el médico general lo que busca es como sacar al paciente del paro y después, si el paciente sale, pues el paciente debe ir a otro nivel de complejidad donde le van a prestar estas atenciones de posreanimación. Doc, otra pregunta. Perdón, Chirito. Sí. En el traslado, ¿lo llevo a llevar con oxígeno, líquidos y algún medicamento en especial? Obvio, sí, obviamente, o sea, probablemente muchos pacientes de estos incluso estén intubados, ¿sí? Y los tenga que llevar dándoles Zambú, monitorizándolos, algunos de ellos los tendrá que llevar con noradrenalina, ¿sí? Algunos de ellos tendrán que ir con infusiones de amiodarona, ¿sí? Dependiendo del caso del paciente. Entonces, pues todos los pacientes no serían iguales, pero el traslado sí tiene que ser un traslado seguro, ¿no? Un traslado que garantice que el paciente va a llegar con pulso al sitio de recepción. Doc, qué pena una pregunta. En cuanto a la primera dosis de adrenalina, ¿se la administra apenas tengamos el acceso venoso? O sea, independientemente del tiempo. Exacto. Sí. Ahí no importa, no importa lo que estemos haciendo, sino es el acceso vascular. Apenas tengamos acceso vascular, empieza la adrenalina. Listo, muchas gracias. Doc, Ok. buenas Sí. noches. ¿Cuál debe ser el enfoque del seminario de la ATLS? Pues que es un tema extenso. Yo lo voy a hacer. Yo tengo las diapositivas, entonces yo se lo hago, ¿verdad? Porque yo sé que ese tema es bastante complicado. Complicado, no, es que es largo, ¿sí? Entonces, pero yo tengo montado eso y entonces yo les voy diciendo y ustedes miran preguntando y cosas así. No se preocupe que eso lo sacamos adelante. Bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿vale? Listo, Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Chao.